noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy vamos a hablar de coyuntura económica. La idea el día de hoy es hablar un poco de qué es lo que está pasando con la economía peruana. Vamos a hablar un poco de tipo de cambio, de las exportaciones, un poquito del sector textil también. Vamos a hablar de la minería y cómo todo esto le afecta a los peruanos, a las personas de pie, que sienten en sus bolsillos el efecto de cada una de las variables que finalmente cambian en la economía y que tienen algún efecto en los bolsillos de la gente. Para eso hemos invitado al señor Juan Carlos Sodar, él es gerente de estudios económicos del Banco de Crédito, y al señor Daniel Saba, él es investigador de Centrum Católica, para hablar sobre coyuntura económica. En la última parte del programa, con Álvaro Castro, él es asociado senior del estudio de abogados Rebasa Alcázar y de las Casas, y vamos a hablar sobre las nuevas medidas que han salido para el tema de que las empresas pequeñas y medianas comiencen a presentar los estados financieros arriba de 3.700 UIT, si es que tienen ingresos arriba de las 3.700 UIT. Es información importante para muchas empresas y que muchas empresas aún no han tomado en cuenta y que ya dentro de poco deberían estar, presentando sus estados financieros directamente a la Superintendencia de Mercado y Valores. Así que vamos a hablar sobre este tema tan importante para muchas empresas peruanas con Álvaro Castro en la última parte del programa. Y empezamos la noche de hoy con el señor Juan Carlos Sodar, gerente de estudios económicos del Banco de Crédito, y Daniel Saba, investigador de Centrum Católica, para hablar de coyuntura económica. Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. Buenas noches. Empezamos, Juan Carlos, un poquito con la información que ustedes sacaron la semana pasada. Han hecho un análisis de coyuntura y nos están explicando qué es lo que está pasando, si es que efectivamente la economía peruana se está o no se está desacelerando. ¿Qué es lo que está pasando con el crecimiento de la economía peruana? Correcto. Bueno, si vemos efectivamente los datos de los últimos meses, el dato de enero estuvo sobre 6%, el de febrero estuvo en 5%, y lo más probable es que el dato que sale el miércoles, el correspondiente a marzo, sea un ritmo de crecimiento de alrededor de 4%. Entonces uno ve esos números y dice, estamos realmente en una fase de desaceleración, pero hay que ver qué hay detrás, ¿no? Primero, hay un efecto muy fuerte en el sector exportador, ¿no? Una coyuntura de debilitamiento de la economía, un ritmo de crecimiento muy bajo de las exportaciones y de hecho caída. Si nosotros vemos la evolución del volumen exportado a lo largo de este trimestre, la contracción ha sido incluso más fuerte que la que pudimos haber visto durante el 2008-2009. Ha sido una velocidad muy acentuada en la caída. No solamente por el tema de la demanda deprimida en el resto del mundo, sino también por factores propios de oferta, ¿no? En una coyuntura de bajos precios, algunas unidades mineras también produjeron menos, se dedicaron a hacer mantenimiento. Eso por un lado, pero por otro también tuvimos el efecto estadístico en contra de simplemente el número de días, ¿no? Febrero, por ejemplo, comparamos un año de 28 días contra el año bisiesto de 29, entonces ahí nada más ya hay un efecto en contra. Y para marzo esperamos algo parecido con el tema de Semana Santa, pero por lo mismo abril debería mostrar un ritmo de crecimiento mucho más alto, más bien. Es decir, digamos, la desaceleración de la economía se ha visto en estos 3 meses. ¿Se espera, digamos, recuperar en el mes de abril? ¿A eso te refieres? A ver, lo que pasa es que si vemos los datos que van saliendo y lo desagregamos, el tema interno propiamente de lo que son exportaciones, la contracción de exportaciones ha sido tan fuerte que ha impactado en el total. Pero si fuéramos o habláramos de una economía cerrada, que no tiene contacto con el resto del mundo, la dinámica de la demanda interna ha sido bastante alta, incluso a pesar de los factores estadísticos. Ahí estamos hablando que el ritmo de crecimiento habría estado más alrededor del 6%, que es lo que hemos venido viendo en los años anteriores, ¿no? Eso quiere decir que hay que tener bastante cuidado con el tema de las exportaciones, porque dependiendo de la evolución de las exportaciones, en los próximos meses vamos a ver qué tanto repercute en el crecimiento finalmente del PBI para este año. Sí. Señor Saba, ¿cómo ve usted el crecimiento del país? ¿Tiene algún tipo de temor con respecto a una eventual desaceleración del crecimiento? No, en el corto plazo no. En el corto plazo no. Yo creo que esto de las exportaciones, si bien afecta, por supuesto, es algo que va a recuperarse en algún momento. Y yo no vería mal una desaceleración que pase por una disminución del ritmo de la construcción, ¿no? Porque la construcción sí estaba presentando una amenaza muy seria. Se ve, por ejemplo, que hay, hablando del sector construcción, que hay unidades de vivienda que han bajado de precio. O sea, el ritmo de precios así frenético que se veía antes ha comenzado a moderarse. Incluso hay
casas en venta o en alquiler que han bajado de precio. O sea y eso creo que es sano. No es sano, porque estábamos a punto de caer en una burbuja inmobiliaria peligrosa. El problema es a mediano plazo, ¿no? Porque, claro, toda esta bonanza que estamos teniendo a lo largo de tantos años tendría que verse reflejada en un cambio en la estructura de exportaciones del Perú. O sea, más industria de alto valor agregado, etcétera. Pero eso no lo estamos viendo. Y yo creo que ahí está el lado débil de la economía peruana. Entonces te decía, a corto plazo no veo un problema de desaceleración, pero a mediano plazo sí veo un problema que nos puede afectar seriamente, como ha pasado tantas veces en la historia del Perú por lo demás, ¿no? Me gustaría mandar, por favor, al primer cuadro. Vamos a ver un poquito los cuadros de lo que está sucediendo con la economía peruana. Vamos, por favor, a este primer cuadro que tenemos aquí en pantalla. A ver, vemos efectivamente pues que en los últimos meses ha habido una variación, una desaceleración acá en la economía. Eso lo vemos en el gráfico del lado de la mano izquierda, justamente lo que está sombreado, lo que está punteado con un círculo. Pero me gustaría saber qué sectores detrás están amarrando a esta desaceleración, Juan Carlos. Ok, de acuerdo. Si vemos particularmente los sectores donde ha habido una desaceleración notoria, en lo que es manufactura. Manufactura en años anteriores había estado creciendo a un ritmo similar al de la actividad económica. Ahora también tiene dos dinámicas diferenciadas. Una vinculada a lo que es demanda interna, particularmente justo sectores vinculados a construcción, pero otra muy afectada, vinculada a exportaciones, ¿no? Y ahí, por ejemplo, está destacando el tema textil, ¿no? Uno de los sectores principales de exportación no tradicional, que además ha sido muy afectado por la coyuntura internacional. Entonces, eso tiene un impacto en la manufactura, ¿no? Eso quiere decir, para comenzar a hablar un poco de sectores y que la gente de repente nos entienda mejor, vamos al tema de construcción primero. Señor Saba, en el tema de construcción, este año, ¿qué se esperaría? ¿Se esperaría que el sector construcción se mantenga, como lo vemos por ejemplo en el cuadro, se mantenga, digamos, a un ritmo que lidere el crecimiento de la economía peruana o no? Yo esperaría que no. Esos ritmos de participación del sector construcción en el crecimiento del PBI que hemos tenido, 15-18%, son excesivamente altos, y eso puede llevar a situaciones muy peligrosas. Yo esperaría que baje aún a costa de puntos de crecimiento. Creo que no es tan importante eso. Lo importante es mantener una economía estable a lo largo del tiempo, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo es el sector construcción en este año? Y bueno, justamente ha desacelerado, ha tenido esta velocidad menor en marzo, ha sido un crecimiento muy bajo, pero estamos viendo que probablemente en la segunda mitad del año repunte nuevamente, y de hecho estaría cerrando el año un crecimiento promedio cercano al 10%. Eso es lo que vemos ahora, también impulsado en parte por la regulación de la inversión pública, ¿no? Hemos visto el dato de abril, un crecimiento muy alto, así es, y esto también está impulsando la construcción. Probablemente veamos una cierta recomposición, de repente algo menos de dinámica privada, algo más de resultados de construcción pública, empujando hacia una tasa cercana al 10%. ¿Pero es probable que el sector construcción lidere el crecimiento de la economía este año? Es probable que sí. Sí, creemos que pero el señor Saba tiene un punto ahí, que es el hecho de que hay que tener bastante cuidado con que se sobrecaliente el sector y finalmente termine generándose algún tipo de burbuja inmobiliaria. En realidad hay bastante gente que todavía se pregunta, ¿compro o no compro la propiedad? ¿Es suficientemente, digamos, el precio está suficientemente aceptable para comprar, o es caro y probablemente me choque en el futuro con algún problema de baja de precios? Eso es lo que está sucediendo, claro. Pero finalmente el sector construcción va a seguir creciendo. Entiendo, por ejemplo, que un indicador que es el despacho cemento, que ha aumentado. Así es. Entonces, de cierta forma, lo que se está viendo es que efectivamente la construcción no ha parado, sigue, y se ven más productos inmobiliarios. En todo caso, ¿habría alguna sugerencia que ya al público en el sector ya de residencial, de vivienda, o sector comercial, que estén comprando? Es decir, hay que tener cuidado. Bueno, yo por lo que veo, si se puede esperar un poco hasta que los precios se moderen un poco más, es mejor. Porque, como le digo, yo estoy viendo que los precios están disminuyendo. Tal vez no tanto como uno esperaría que disminuyan, pero están disminuyendo. En ciertos sectores, en realidad, porque en general todavía se ve cierto crecimiento en los precios en algunas
Sí, bueno, más razón para no tomar decisiones que son tan graves en este momento, ¿no? Mejor es esperar un tiempo que se normalice este sector. ¿Qué recomendación le haría, Juan Carlos, al público que nos está viendo con respecto a la toma de decisión de compra de vivienda? Sí, bueno, lo que hemos estado viendo en el BCP es que efectivamente el ritmo de crecimiento de los precios de la vivienda ha estado explicado por fundamentos, ¿no? Pero justamente el Banco Central ha tratado de incidir un poco en esos fundamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno percibe que la tasa de interés de crédito hipotecario tendería a subir un poco en la medida que se han subido las tasas de encaje. Entonces, es probable que ese ritmo de crecimiento que hemos estado viendo de vivienda, precios de 25-30% subiendo cada año, se estaría moderando más adelante. Y de hecho, pareciera que durante este primer trimestre que ha transcurrido, esa velocidad es mucho menor, ¿no? Entonces, efectivamente, como que se va alineando nuevamente en función de fundamentos y estamos empezando a ver una trayectoria de subida de precios mucho más moderada. Es decir, definitivamente alguien que compre ahora para especular es muy probable que no sea un buen negocio. Y es importante en todo caso transmitir a la gente que el hecho de comprar para especular ahora definitivamente puede ser un pésimo negocio, en general. En general, sí, porque la velocidad que ha tenido en años anteriores probablemente no se sostenga. Hay que tener bastante cuidado porque finalmente si hay mucha gente entrando también a comprar pensando que los precios van a subir, claro, efectivamente eso es lo que genera la burbuja, es la misma expectativa de las personas. Y hablando de expectativa, ¿qué es lo que está pasando con la expectativa del sector privado? Que finalmente es son los privados los que deciden, o las empresas las que deciden si invierten o no, y esa mayor inversión generalmente se traduce también en mayor empleo, mayor puesto de trabajo, etcétera. ¿Qué está pasando con los privados, con los empresarios, con respecto a sus expectativas, señor Rosado? Bueno, acá hay que tener en cuenta un efecto, que es el efecto Repsol, ¿no? El caso Repsol ha tenido bastante incidencia sobre los empresarios en general, y va a seguirlo teniendo un tiempo todavía, hasta que se disipe totalmente. Y lo otro es que evidentemente el ritmo ha bajado un poco, no es que estemos mal, pero ha bajado un poco, y eso hace que las expectativas se vayan, diría, moderando también. Pero cree en todo caso que podría ser un hipo el hecho de que las expectativas en las últimas encuestas del BCE han bajado, básicamente, digamos, enganchado por un tema de todo lo que sucedió con Repsol y que los privados hayan tenido, digamos, yo creo que hay situaciones políticas no resueltas que están afectando las expectativas, ¿no? Por un lado, y esto es bien preocupante, se dice que y es verdad que hay muchos proyectos en mineros, hidrocarburíferos paralizados. Bueno, hay un tema político ahí a resolver, pero no se resuelve. Y el caso Repsol, que fue otro tema político que fue idas y venidas, que eso tiende a confundir al empresariado, sobre todo que es el que arriesga su capital, ¿no? Entonces yo veo lógico lo que está pasando. Juan Carlos, en ese caso, la expectativa, por ejemplo, la última encuesta que sacó el Banco Central de Reserva, habla que las expectativas empresariales, las expectativas que tienen de la economía a 3 meses han caído efectivamente, y han caído, aunque siguen todavía en el tramo optimista, o sea, la gente piensa que en el futuro nos va a seguir yendo bien. Digamos, en enero comenzamos con una expectativa de 67 puntos, que mide de cierta forma, digamos que la gente está bastante optimista, 67 puntos, y ha caído a abril a 60 puntos, ha caído 7 puntos, digamos, medido una escala de 0 al 100. Eso quiere decir que los empresarios en enero veían mejor el futuro de la economía a 3 meses que lo que están viendo ahora en abril. ¿Eso también tiene que ver para ti con un efecto, digamos, de todo lo que sucedió con Repsol, o tiene algún tema más estructural detrás? Y yo diría que el resultado que se ha visto ha sido una combinación de factores externos y factores locales. Justo esta medición se dio en medio de una coyuntura en donde se empezaba a discutir mucho la posibilidad de un enfriamiento de la economía mundial, cosa que finalmente se validó. Si uno ve los índices de actividad económica mundial durante abril, efectivamente había una trayectoria hacia la baja. Entonces eso afectó mucho el ánimo. Si a eso le sumamos el efecto local también, ¿no? De deterioro en cierto modo de las perspectivas de inversión, un poco el ruido político que surgió más o menos durante el periodo de la encuesta también, entonces claramente era de esperar que el resultado fuera menor que en meses anteriores. Sin embargo, no fue tan bajo como llegamos en algún momento a prever que pudiera ser, y en ese sentido
pensamos justamente también que se trata de un bache y que deberían estar recuperándose las expectativas un poco más adelante. Probablemente no tan rápido, probablemente haya un efecto que queda dando vueltas, ¿no? Pero en la medida que veamos indicadores que van recuperándose, tanto a nivel de crecimiento local, como de exportaciones, incluso como inflación menos volátil que la que ha habido últimamente, entonces deberíamos empezar a ver esa recuperación de expectativas. Sí, lo que es claro es que la dinámica económica, esto es una verdad de perogrullo, no es independiente de la dinámica política. Entonces, los políticos, los gobernantes tienen que entender que estas iniciativas que tienen a veces no muy meditadas van a influir definitivamente en la dinámica económica. Sí, creo que puede influir el ambiente externo, claro, pero yo creo que en el caso peruano han influido mucho los hechos recientes. Ahora, lo importante en todo caso, digamos, para el bien de todos, es que esas expectativas vuelvan nuevamente hacia la tendencia que tenían inicialmente y por lo menos se mantengan. Y volverán, a lo que voy es que hay que tener mucho cuidado en lo sucesivo con anuncios parecidos al de Repsol, para decirlo con todas sus letras, porque eso sí puede ser muy, muy grave. Hay una, en particular un indicador que es importante, que es la expectativa que la gente tiene de contratación de personal. Entonces, en esta encuesta que hace el BCR, se le pregunta a las empresas en 3 meses cuál es la expectativa que tiene. ¿Va a contratar más personal o no? O piensa que no va a contratar tanto personal. Este indicador ha estado en 59. De 50 para arriba es que va a contratar más personal, de 50 para abajo es que no va a contratar, digamos, va a reducir personal. En 59, pero en abril cayó a 56. Esto eventualmente también puede tener algún tipo de efecto en el mercado laboral, porque finalmente toda la gente que nos está viendo, lo que le interesa es, va a haber puestos de trabajo, que va bien, en teoría debería haber puestos de trabajo y toda la gente va a estar, digamos, más contenta, y si hay más puestos de trabajo y más empresas, probablemente también hay una lucha por talento y aumenten los precios, sobre todo en ciertas industrias y para ciertos nichos. Entonces, voy a dejar esta pregunta en el tintero para responderla en la siguiente parte del programa, pero me gustaría saber, para toda la gente que nos está viendo, ¿va a haber algún tipo de impacto en el mercado laboral? ¿Qué es lo que debería esperar la gente con respecto al mercado laboral? Si es que va a haber o no va a haber mayor contratación en los próximos meses. Volvemos en la siguiente parte con Punto Económico. Volvemos. Bienvenidos, estamos de vuelta en Punto Económico y hablábamos sobre las expectativas que tienen en esta encuesta del Banco Central de Reserva las empresas de contratar personal en los próximos 3 meses. Esta expectativa, como hablábamos, el indicador del BCR demuestra que ha caído de 59 puntos a 56 puntos. No es una caída exorbitante tampoco, pero me gustaría saber, digamos, para que la gente nos entienda un poco, ¿qué es lo que se esperaría en el mercado laboral en los próximos meses? ¿Más contratación de personal? ¿O va a haber algún tipo de restricción en la contratación de personal? Va a depender de cómo evoluciona el sector externo, ¿no? Básicamente, porque, por ejemplo, una un sector que es un gran demandante de mano de obra es el textil, obviamente. Ahora, si el textil no va bien, va a bajar mucho la contratación de mano de obra. Entonces, y ahora el textil depende de factores como la economía asiática, como la economía europea, la americana, etcétera. Entonces, es difícil dar un pronóstico, porque habría que hacer un pronóstico para todos estos sectores, todas estas regiones también. Pero en general, si tuviera que dar una opinión, yo diría que sí se va la contratación, pero no creo que siga en el mismo ritmo, ¿no? Bueno, probablemente justo en la medida que las empresas están percibiendo una demanda más débil, sobre todo por el lado externo, entonces sí es probable que esa velocidad de contratación vaya moderándose, ¿no? Ahora, más adelante, si es que efectivamente se empieza a ver un sector externo tan complicado como ha estado en el primer trimestre, ahí sí podría tener un impacto más duradero, ¿no? Pero creemos que sea temporal. Es decir, el impacto sea sobre todo, o se vea mucho más profundo en el tema de contratación de personal en ciertos sectores. Uno de los sectores puede ser el sector textil, que es uno, digamos, de los que más debilidad tiene con respecto a lo que está pasando a nivel internacional. Venezuela, Estados Unidos impactan directamente su demanda del sector textil. Claro. ¿Qué sectores, por el otro lado, entonces, cuáles serían los sectores ganadores donde probablemente haya mayor demanda de mano de obra, de gente, de contratación de personal?
Yo diría que los sectores agroindustriales son los que tienen más posibilidades. Y también diría, bueno, hablando a nivel país, el sector minero, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? El sector minero, con tanto proyecto paralizado entre minería y hidrocarburos, hay una cantidad de trabajo que se está perdiendo ahí que es impresionante, ¿no? Juan Carlos. Y lo que podría tener un potencial de crecimiento importante es servicios y comercio al interior del país, no tanto en Lima, pero sí más bien en otras ciudades que, digamos, son menos expuestas a lo que pasa con la economía internacional y tienen una dinámica propia que continúa, ¿no? Entonces, probablemente veamos mayor ritmo de crecimiento en estos sectores, ¿no? Vinculados a la demanda interna. Claro, eso quiere decir, por ejemplo, que en provincias la posibilidad de negocio es interesante todavía, y por eso, por ejemplo, vemos que todavía este año, por ejemplo, va a haber una buena cantidad de construcción de malls, de supermercados, de tiendas por departamento. Digamos, eso es parte de lo que va a seguir, de todas maneras va a seguir creciendo. No tanto probablemente como el sector de construcción, pero va a seguir creciendo a un ritmo de 6 punto y pico %, ¿no? Además tiene la ventaja de ser más estable. Porque construcción responde mucho a cambios en el ciclo económico, y si el ciclo económico se desacelera, la construcción se desacelera mucho más. En cambio, si es que efectivamente uno ve que esta sensación de que la economía ya no va a crecer a los ritmos que tenía anteriormente continúa, entonces es probable que se vea más este impulso en servicios, ¿no? Hay antes de entrar al sector minería, que es un sector, creo que vamos a tener que conversar bastante sobre eso, que es un sector muy importante para nuestra economía. El último índice que quería tocar de esta encuesta es el índice de confianza del consumidor. Este índice sí ha venido cayendo sistemáticamente desde el mes de diciembre del año pasado, cuando tuvimos un pico. El índice en diciembre lo teníamos en 67 y ha ido bajando todos los meses hasta llegar a abril a 57. Básicamente el índice nos dice el consumidor, en la persona, digamos, de a pie que compra bienes y servicios, el peruano de a pie, tiene menos confianza. Sí. Menos confianza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? En su situación económica familiar. ¿Qué es lo que está pasando? No sé si es tanta la situación económica familiar, sino que ha habido todo, y insisto en esto, un ruido político que ha alterado mucho las expectativas. Eso definitivamente las ha afectado. Eso ha sido típico, ¿no? Generalmente la economía ha estado de cierta forma casi ligada a la política durante bastante tiempo, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que, claro, acá ha habido una especie de, y esto es virtual, esto no pasó así, pero ha habido una especie de confirmación de temores. Entonces eso le ha afectado mucho a los consumidores, a los empresarios, etc. No hubiera pasado eso en otro entorno. Por eso decía, hay que tener mucho cuidado de aquí en adelante, porque otro evento como el Repsol y esto sí puede sufrir mucho más. Aunque a decir verdad, ya la expectativa venía bajando de diciembre del año pasado, ¿no? Repsol hace poco menos, pero sí ha venido bajando la expectativa del consumidor en general, ¿no? Tal vez lo que se percibe es que hay sectores que no están ya creciendo al ritmo que solían crecer. Y para la gente, digamos, de a pie, los sectores más obvios son el textil, por ejemplo, que tiene una incidencia muy grande. Tal vez en eso la gente de Gamarra, por ejemplo, ya lo está sintiendo. Estaba conversando con unos empresarios de Gamarra que ya están sintiendo, de cierta forma, digamos, durante los últimos meses, el efecto de la contracción, un poco de la desaceleración del crecimiento del sector textil. Juan Carlos, el índice de confianza del consumidor, ¿por qué está cayendo? Ahí habría varias explicaciones juntas. Yo diría que uno que ha generado más volatilidad y en algún momento también deterioro de expectativas ha sido que la inflación demoró en ceder. Ahora sí ya está un poquito ya, alineada con el objetivo del Banco Central, tiene una trayectoria decreciente. Eso debería estar ayudando a consolidar más en una recuperación de expectativas, ¿no? Entonces, por ese lado, también si uno empieza a ver números de cómo va la economía, la percepción de que hay varias cosas que no están saliendo. Por otro lado, también el costo de los créditos de consumo está subiendo por el lado del Banco Central, que efectivamente ha subido encajes focalizados en determinados segmentos. Esa percepción de que el crédito es más caro también puede influir negativamente también, ¿no? El hecho que la confianza del consumidor haya estado bajando en los últimos meses, el hecho en que haya habido efectivamente, digamos, un efecto en el crédito de consumo, tratar de parar un poco el acelerador del dar tarjetas de crédito en el sector financiero, digamos, puede tener algún tipo de efecto
en el consumo en general del Perú? O sea, las amas de casa que nos están viendo, los empleados, los trabajadores que nos están viendo, digamos, en los próximos meses va a haber algún tipo de efecto en donde las personas de a pie van a tratar de desacelerar, cuidando su economía personal, viendo qué es lo que pasa, tratando de ver qué es lo que pasa con la economía peruana, van a tratar de desacelerar un poco el consumo? ¿Eso va a suceder o la cosa no va por ahí? A ver, lo que pasa es que el crédito va rezagado a la actividad económica, no va antes, no lo lidera, sino que va después. Y en ese sentido sí es previsible que veamos una desaceleración del crédito, incluso después de abril, cuando veamos cierta recuperación de la economía, incluso en ese momento podríamos estar viendo crédito que se va desacelerando, ¿no? Y en gran parte también es inducido por el propio Banco Central, que en su momento ha estado muy activo, tratando de evitar los riesgos de un boom de crédito, ¿no? Entonces, en esa medida, esperar que el crédito siga desacelerándose, pero no es algo que llame a preocupación, digamos, en el sentido de que sea un riesgo notable, sino que es algo que está buscado por la propia autoridad monetaria. Yo diría que es bienvenido, ¿no? Porque ahí esta explosión de crédito y sobre todo la falta, yo diría, no puedo decir pobre criterio, sino la falta de criterios para asignar, por ejemplo, líneas de crédito a personas que tenían un sueldo muy bajo y sin ninguna evaluación aparentemente, era muy peligroso. Claro. Muy peligroso. Bueno, en realidad, digamos, estos esquemas, lo que pasa es que tenemos ahí dos historias, ¿no? Por un lado, tenemos mucho por incluir financieramente, es decir, mucha gente que ni siquiera tiene una tarjeta de crédito, ni siquiera tiene un historial crediticio, y por lo tanto hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer ahí, pero por otro lado, efectivamente también ha habido, ciertas zonas inclusive del país donde las personas han estado cada vez más complicadas porque dado que tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarjetas de crédito, generaban pues un problema, a veces inclusive carruseleaban, y esto impactaba directamente en su historial crediticio, y el historial crediticio impactaba también la posibilidad de obtener un puesto de trabajo, por ejemplo, porque ahora cada vez más empresas ven el historial crediticio de los trabajadores para ver si los contratan o no, si están bien en el sistema o no. Esto la vez pasada estaba con una central de riesgo, y en Trujillo, por ejemplo, entiendo que se ha visto algún tipo, se comenzaba a ver, por ejemplo, un fenómeno así, ¿no? Donde efectivamente, digamos, el deterioro probablemente de cierta cartera crediticia el tema de contrataciones. Pero yo conozco un caso, por ejemplo, que puede ser, no sé, ojalá no sea típico, una persona con un ingreso bajo mensual, que le triplicaron o duplicaron la línea de crédito sin haberla pedido. Simplemente le llegaban notificaciones, avisos o cartas diciéndole era de 2.000, ahora 4.000, ahora de 8.000. Bueno, pero ¿sobre qué base? Sí, es bueno en todo caso seguir creciendo en el tema de la cantidad de gente que tiene créditos en colocaciones. Yo creo que es sano para la economía, siempre y cuando obviamente se haga como un buen screening, ¿no? Es decir, con una buena metodología de análisis para ver que el riesgo sea el mínimo a la hora de hacer la colocación. Pero en todo caso, no ven entonces, digamos, algún problema en el tema del consumo interno. Más bien la demanda interna debería mantenerse, digamos, viento en popa durante este año. Sí, aparte que el consumo es un indicador que tiende a ser muy estable. Sí. Minería, uno de los sectores en los cuales el estudio que ustedes han elaborado incide bastante. ¿Qué es lo que va a pasar con el sector minero este año? Lo que el banco considera más probable es que minería crezca alrededor de 6% este año. La proyección puede parecer optimista dado lo que ha pasado en los primeros meses, pero lo que estamos considerando es la entrada en marcha de nuevos proyectos, que se termina la fase de mantenimiento de unidades que han estado cerradas, y en esa medida la recuperación ya debería estar empezando ya más o menos a mediados de este año, ¿no? Entonces las tasas de crecimiento de la segunda mitad deberían ser mucho más altas que lo que hemos visto. Y básicamente todos los proyectos mineros enfocados en el cobre. Vamos por favor al cuadro número 6, vamos a ver cuáles son los principales proyectos que están en stand-by, digamos, y que deberían estar viniendo. Aquí tenemos justamente los principales proyectos, todos ellos ligados al cobre. Sí, justamente lo que hemos destacado es solamente cobre, que es el mineral en el que pensamos que va a concentrar el crecimiento de minería en los próximos años, ¿no? Nuestro cálculo es de que, considerando solamente esos proyectos y nada más que esos proyectos, la producción de cobre al 2017 puede grosso modo triplicarse, ¿no? Triplicar los niveles que tuvo el 2012.
y minería como un todo debería estar creciendo grosso modo alrededor del 40%. Entonces eso nos da una idea al 2017. Al 2017. Y eso nos da una idea de la importancia que tiene justamente cobre, ¿no? ¿El anualizado estaríamos hablando de un crecimiento de cuánto? O sea, el ritmo de crecimiento promedio en ese periodo debería estar grosso modo también alrededor de 8%. De 8%, sí. Poco más que el crecimiento esperado de la economía peruana. Sí, por arriba del crecimiento esperado de la economía, e incluso pensando el 2015-2016 con ritmo de crecimiento probablemente de 2 dígitos. ¿Cómo ves el sector minero, señor Sado? Bueno, está muy ligado a la conflictividad social, ¿no? Todos los sectores extractivos están muy ligados a la conflictividad social, y eso es algo que ahí no puedo ser optimista, porque yo creo que la conflictividad tendrá esto se ha visto desde el anterior gobierno hasta ahora. Hay un incremento tanto cuantitativo como cualitativo de la conflictividad, y es muy peligroso. O sea, detrás de estos reclamos que van por todos lados, hay proyectos muy específicos y proyectos políticos muy específicos. Entonces eso es lo que hay que mirar con mucho cuidado. Sí, probablemente el mantenimiento, el aumento de conflictos sociales, lo que usted dice es que podría minar el crecimiento, sí, claro, del sector minero porque no se llevan a cabo los proyectos mineros. Sí, pues aparte que aumenta la percepción de riesgo en la minería peruana, ¿no? Efectivamente, el tema de los conflictos sociales, porque acá están asumiendo que efectivamente vamos a crecer alrededor del 8% en el sector minero. Asumiendo que van todos los proyectos. Van todos los que están en la lista, ¿no? Ok, pero varios de esta lista igual detrás tienen conflictos sociales en cierres, ¿no? O sea, puede haber conflictos sociales. Minería es un sector realmente que concentra, si uno ve la historia de los conflictos, ve la historia de Defensoría del Pueblo, la mayoría está vinculada al tema de minería, es cierto, y siempre hay un riesgo latente. Pero lo que consideramos es que efectivamente estos proyectos sí pueden salir adelante en la medida de que se vaya, ¿no?, manejando adecuadamente con la población algún tipo de protesta o algún tipo de reclamo que pudiera ir surgiendo. No estamos viendo en estos proyectos temas sociales, ¿no?, que efectivamente los puedan paralizar. Puede haber exposición, sí, a volatilidad de precios internacionales, ¿no? Y si los precios internacionales cayeran muy rápidamente, ahí sí podría haber una revisión de los proyectos, pero no es lo que está en nuestro escenario básico. Hay algo que me causó algún tipo de interés, que es el cuadro número 7, por favor, ese cuadro que ustedes presentaron, donde hablaban de cuánto, si es que se llevan a cabo los grandes proyectos mineros, cuánto aumentaría el crecimiento del PBI. Es el cuadro que estamos viendo ahora. Y en realidad, si vemos el cuadro, el recuadro, digamos, que está en la parte superior, punteado, nos habla de lo que estaría agregando al crecimiento de la economía peruana el sector de grandes proyectos mineros. Así es. Esto es, digamos, se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Es o muy peligroso, si es que es muy interesante el hecho de que la minería apoye tanto el crecimiento del país, pero por otro lado es muy peligroso que sea así y no sea una canasta diversificada, ¿no?, para tratar de disminuir el riesgo, el principio básico de las finanzas. Bueno, claro. ¿Cómo lo ve usted, señor Sado? Bueno, ese es algo lo que tal vez lo que hablábamos al comienzo. A corto plazo no hay nada que hacer, digamos, hay que seguir con la minería muy intensiva, pero a mediano plazo esto es algo que hay que cambiar. Por eso se necesita tener una estrategia de promoción de inversiones en otros sectores que no sean los básicos por parte de alguna institución del gobierno. Entonces, yo creo, por ejemplo, que las que existen ahora no están haciendo bien su papel. La inversión no está desarrollando bien su papel. Se necesita algún tipo de institución como la que tiene Chile, por ejemplo, para identificarlo. Chile tiene instituciones muy eficientes en la promoción de inversiones y en la identificación de inversiones. Identifican el proyecto, lo promueven y se concreta. Eso es algo que necesitamos urgentemente, porque, como decía, la historia del Perú está llena de este tipo de situaciones de crecimientos explosivos y de bonanzas de este tipo, pero cuando terminan en algún momento, lo peor es que terminan etcétera. Claro. Sí. Juan Carlos, ¿cómo es el tema? ¿Cuál es la agenda, entonces, digamos, para tratar de que el país se estabilice en el futuro y genere realmente crecimiento sostenido? Sí, correcto. De hecho, lo que nosotros hemos querido llamar la atención con estos gráficos es que efectivamente en los próximos años, de repente pensando en los próximos 2, 3 años, el ritmo de crecimiento puede ser alto, ¿no?, si es que mantenemos el escenario en el que trabajamos. Pero no solamente hay que considerar que
tengamos buena suerte y que eso nos pueda llevar a crecer a ritmos por arriba de tener la vaquita para que el cobre siempre siga estando alto. O que los conflictos sociales queden al nivel en que están. Entonces, eso en algún momento podría cambiar y estamos muy expuestos y pensamos, ¿qué pasa si es que China ya no crece a 7, 8%, sino crece a mucho menos? Entonces, ¿qué pasa con la demanda por el cobre? Entonces, eso también nos lleva a reflexionar cuál es la posibilidad que tiene Perú en el plazo más largo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer hasta ahora? Y lo que hemos revisado justamente es un estudio del Banco Central que nos hablaba de factores que deberían ayudarnos a promover el crecimiento a partir de mayor productividad, mayor capacidad de producción del país, ¿no? Y nos hablaba de temas importantes como, por ejemplo, calidad institucional, reformas en el mercado laboral, ¿no? Y si uno ve lo que se hizo en 2008, básicamente desde ese momento hasta ahora no se ha avanzado mucho, el avance ha sido muy lento. Entonces, eso nos debe llamar la atención sobre qué podemos esperar más allá del 2016, que se acabe, digamos, el principal efecto minero. En todo caso, yo creo que una de las conclusiones para tratar un poco de aliviar las expectativas de la gente que nos está mirando es: la economía peruana probablemente siga creciendo de repente no a un ritmo tan alto, pero igual vamos a estar bien en los próximos años. El cobre definitivamente nos va a ayudar y el sector minero nos va a ayudar, pero tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo y tenemos que aprovechar más bien las ventajas que tiene el hecho de que el mundo pague por para poder, con ese dinero, hacer reformas estructurales que nos permita generar productos de valor agregado finalmente, ¿no? En el mercado. Yo creo que en el corto plazo, pero un corto plazo más bien un poco largo. Sí. Sí, la economía peruana tiene para seguir creciendo bien, pero el problema es qué pasa con las generaciones que vienen detrás. Claro, que pasa con los hijos, con los nietos, hay que tratar de hacer las reformas ahora para que efectivamente puedan generar eventualmente pues empresas en otros rubros, en otras industrias y que generen finalmente valor agregado, ¿no? Finalmente seguimos dependiendo de las exportaciones del sector primario. Sí, si no aprovechamos el momento en el que vamos creciendo, es muy difícil implementar las reformas cuando ya no estamos en esa fase. Así es, así que bueno, ahí definitivamente el Estado tiene una gran tarea pendiente. Enorme tarea pendiente. Muchísimas gracias. Juan Carlos Poder y el señor Daniel Saba, investigador de Centrum Católica, han estado con nosotros y bueno, hemos hablado un poco de economía. Ahora vamos a hablar sobre la Superintendencia de Mercado de Valores. Volvemos para hablar sobre este tema tan interesante para las empresas pequeñas y medianas. Ojo, volvemos.